Dios les bendiga, Dios les guarde en este hermoso día que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Correspondo al nombre de Agnes Santiago. Nos congregamos en la iglesia Refugio de Salvación, ubicada en la 1100 de la West College Avenue en York, Pensilvania, la cual pastorea a nuestros amados pastores Ángel Benítez y Brenda Arroyo. A través de esta reflexión que quiero impartirte en este día, sabiendo y entendiendo que muchos de ustedes van a ver esta transmisión en diferentes momentos, en diferentes tiempos, pero sé que Dios va a hablar, ¿verdad?, a nuestras vidas, no importando cuál sea el tiempo o el momento en el que usted pueda ver esta transmisión. Queremos impartirle, amén, una herramienta poderosa. Queremos impartirle fuerzas nuevas, sabiendo y entendiendo que muchas veces en nuestros procesos necesitamos de alguien que nos diga: vamos a lograrlo, vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar, no importando cuál sea la tormenta, no importando cuál sea la necesidad, no importando, amén, lo difícil que podamos ver las situaciones que tenemos que enfrentar día a día en nuestro diario vivir, a través de nuestra vida. Y muchos de ustedes tal vez se van a preguntar y van a decir: sí, es verdad, necesito a alguien que me diga vamos a pasar al otro lado. Pero más que eso, de necesitar a alguien que nos diga vamos a pasar al otro lado, la pregunta de nosotros debería ser: ¿cómo esta persona sabe que nosotros vamos a pasar al otro lado? Yo, por lo menos en mi aspecto personal, muchas veces he tenido la oportunidad que muchas personas, amén, han querido impartir fuerzas nuevas y me han dicho: yo sé que vas a alcanzar, yo sé que lo vas a lograr. Y automáticamente mi mente me lleva a pensar: ¿cómo esta persona sabe? Porque esta persona no sabe por lo que yo estoy pasando. Esta persona no sabe lo que yo estoy atravesando. ¿Cómo esta persona sabe que verdaderamente yo voy a llegar, que verdaderamente yo lo voy a lograr? Y mientras yo meditaba en esto, Dios me llevaba a las escrituras en Marcos capítulo 4, versículo 35, el cual quiero compartir con cada uno de ustedes. La palabra lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tempestad y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Así que los discípulos despertaron: Maestro, gritando: Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó respondiendo al viento y ordenó al mar: Silencio, calla y enmudece. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tanto miedo?, pregunta Jesús, y le dijo a sus discípulos: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? A través de esta corta escritura, este pasaje, es que me lleva a pensar en el cual muchas veces, ¿verdad?, nuestra pregunta es: ¿cómo él sabía que nosotros lo íbamos a lograr? ¿Cómo íbamos a pasar al otro lado? Él le estaba indicando a sus discípulos, ya él le había dicho que iban a pasar al otro lado. Y la respuesta de cómo es que él sabía es porque ya él le había dicho de antemano que iban a pasar. Y así mismo acontece en nuestras vidas. Muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles, momentos de tormenta, momentos de tempestad, momentos de proceso por el cual Dios nos lleva, y nuestra pregunta rápidamente, nuestra mente nos dice: no lo vas a lograr, no vas a llegar, no vas a alcanzar.
pero nosotros deberíamos contrarrestar o bloquear este pensamiento y decirnos a nosotros mismos, ¿sabes qué? Si Dios habló, si yo entiendo que Dios habló a mi vida de que Él iba a estar conmigo hasta el final y de que yo soy más que vencedor y que por medio de Él, amén, yo puedo, todas las cosas me son posibles a través de Él. Entonces, ¿por qué temer? Debería entonces yo tener fe, debería entonces yo no dudar de que voy a pasar al otro lado. Y me llama mucho, ¿verdad?, la atención porque he predicado diferentes mensajes, he tenido la oportunidad, para la gloria y honra del Señor, de poder exponer la palabra, de poder traer a conciencia reflexiones diferentes o predicaciones diferentes en base a lo que son las tormentas en nuestras vidas, en base a cómo sobrevivir y cómo atravesar las tormentas que llegan a nuestras vidas durante nuestro diario vivir. Pero me he dado cuenta, amén, que una pregunta más allá de que si nosotros vamos a sobrevivir, la pregunta es ¿por qué sobrevivir o por qué yo debo atravesar la tormenta? En vez de cuestionar tanto si lo voy a lograr, si voy a llegar, la pregunta debería ser ¿por qué yo debo atravesar este proceso? ¿Por qué es menester que yo atraviese esta tormenta o esta situación que llegó a mi vida inesperadamente? Porque las situaciones llegan a nuestras vidas y no sabemos cuándo ni dónde. Ellas simplemente llegan sin avisar, llegan inesperadamente. No las esperábamos, pero sí llegan. No sé si tú has pensado, amén, en todas las cosas que el enemigo ha hecho durante tu vida, desde tu nacimiento. No sé si alguna vez te has sentado a pensar las cosas que el enemigo ha usado para obstruir, para detener lo que Dios tiene para tu vida. Yo sí, muchas veces yo me he detenido a pensar desde mi nacimiento lo que el enemigo, como las diferentes maneras de cómo el enemigo ha querido paralizar para que yo no alcance el propósito que Dios tiene para mi vida, para que yo no alcance o no pase al otro lado. Dice en Marcos capítulo 4, está hablando de que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero vemos entonces en Marcos capítulo 5, que no lo voy a leer, vemos un hombre en el cual la Biblia relata que era el ganadero endemoniado. Vemos que este hombre todavía no había visto a Jesús. Él no lo había visto. Pero sí podemos ver que antes de que este hombre viera a Jesús, porque este hombre tenía una necesidad, necesitaba algo de Jesús, vemos como una tormenta se desata. Antes de que Jesús llegue, hubo una tormenta que quiso detener, que quiso paralizar lo que Dios iba a hacer con este hombre. Y eso me enseña a mí que de igual manera como este hombre, amén, todavía sin haber visto a Jesús, se desató una tormenta, así mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces sin todavía conocer a Jesús, van a haber cosas que van a querer detener que Jesús llegue a nuestras vidas. Lo digo por experiencia propia, porque antes de yo conocer a Jesús, hubieron muchos sucesos, hubieron muchas cosas que quisieron detener que Jesús llegara a mi vida. La primera de las cosas que recuerdo, amén, en mi nacimiento, que quiso detener que Jesús llegara a mi vida, fue el yo poder nacer. Recuerdo que mi madre, estando embarazada de mí, se cayó del techo de la casa. Y eso fue el primer motivo, entiendo yo, que fue el primer obstáculo que el enemigo utilizó para que yo no conociera, para que yo no viera a Jesús, para que Jesús no llegara a mi vida. La segunda cosa o de las últimas cosas,
de las últimas cosas que recuerdo que el enemigo utilizó antes de que yo aceptara a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Recuerdo que lo que el enemigo utilizó fue que yo me quitara la vida, fue que pasara por el proceso, amén, de tomarme un pote entero de pastillas para provocar mi muerte. Y recuerdo que Dios pues no lo permitió, pero fue una forma en la cual el enemigo utilizó para detener que yo conociera a Jesús. Y sé que así mismo sucede en tu vida, amén. Yo no sé lo que el enemigo ha utilizado para detener que tú veas, amén, que veas a Jesús, pero sí sé que hay diferentes cosas que el enemigo ha utilizado para que tú no veas a Jesús en tu vida. ¿Sabes cómo sabemos, verdad? O podemos entender cómo es que Jesús reprendió, amén, reprendió el mar y los vientos en aquel momento. Yo diría que sabemos cómo, ¿verdad? Cómo es que verdaderamente Jesús reprendió ese mar y esos vientos, porque Jesús nunca va a reprender algo natural. Jesús siempre va a reprender, amén, aquello que proviene del mismo infierno. Lo que Él reprende son demonios. No reprende, ¿verdad?, su naturaleza o elementos que son de su propia naturaleza. Y ahí es que podemos ver que verdaderamente Jesús quería, ¿verdad?, llegar a la vida de este hombre. Dice que la misma opresión, amén, tengo en mis notas que la misma opresión que más adelante vemos en el capítulo 5, amén, esa misma opresión que hubo en la mar y en los vientos fue la misma opresión que experimentó este hombre del cual la Biblia relata que fue el ganadero, amén, endemoniado. Vemos que esa misma opresión lo quiso detener, lo quiso paralizar. Quiso, ¿verdad?, esa opresión demoníaca fue la que quiso oprimirlo a este hombre, tratando de detener que Jesús, ¿verdad?, llegara a la vida de este hombre. Muchas veces, ¿verdad?, tú y yo no sabemos o no entendemos que nosotros estamos en la lista de nuestro adversario, de nuestro enemigo, amén. No sabemos que desde antes de que nosotros naciéramos, ya nosotros estamos en una lista que el enemigo tiene para detener el propósito de Dios. Hay cosas que pasaron, que acontecieron, amén, en nuestras vidas, como les relaté anteriormente, para provocar que nosotros no veamos a Jesús. Eso es lo que me da a entender cuán importante nosotros somos. Porque yo digo que somos importantes, porque entiendo que las tormentas, amén, llegan por diferentes tamaños a nuestras vidas. Nuestros procesos llegan de diferentes tamaños y he podido entender que de acuerdo al tamaño, de acuerdo al proceso, eso habla de cuán importante es que yo soy, porque mayor el proceso, mayor la tormenta, eso me da a entender a mí que es mayor la importancia que Jesús me tiene, que tiene reservada para mí. Muchas veces no lo vemos de esta manera, pero el Espíritu me traía a memoria que de acuerdo a la magnitud de nuestro proceso es porque nuestra asignación así de importante es para Jesús. Jesús entiende que nosotros podemos, dice la palabra, que Él no va a poner carga que nosotros no podamos llevar.
Él sabe y conoce porque Él nos creó. Él sabe lo que nosotros podemos dar. Él sabe lo que nosotros podemos llevar. Él sabe cuánto peso nosotros podemos llevar sobre nuestros hombros. Y como conocía y conoce aún el peso que nosotros podemos llevar, por eso es que nos da diferentes tipos de tamaños en lo que es nuestras tormentas y nuestras pruebas, nuestras situaciones. Dice que en este pasaje la tormenta significa que Él está en camino. Muchas veces cuando atravesamos tormentas, cuando atravesamos situaciones, se nos olvida que las estamos atravesando y es porque ya Él está en camino, ya Él viene a nuestro rescate, ya su gracia, su favor, su misericordia ya viene en camino a socorrernos. La Biblia dice que la tormenta vino a reprender en el momento que Jesús se direccionó hacia este hombre, fue que se desató esta tormenta. Cuando las tinieblas saben que Jesús ya va en camino, que Jesús va en dirección hacia ti, que Jesús ya va al lugar donde tú te encuentras, al lugar de tu tormenta, al lugar de tu situación. Dice la palabra que fue cuando la tormenta se desató más fuerte, porque aún los discípulos pensaron que el mar los iba a ahogar. Por eso levantaron al maestro diciéndole: no temes que nosotros perezcamos. Y muchas veces nos hacemos nosotros la misma pregunta: maestro, ¿no te importa que yo vaya a perecer en esta situación? ¿No tienes cuidado de mí? ¿No estás viendo cómo la situación me está ahogando? ¿No estás viendo que estoy perdiendo mis fuerzas? Muchas veces le reclamamos esto mismo que los discípulos les reclamaron a Jesús. Cada vez que el favor y la gracia de Dios quieren llegar a nuestras vidas, he podido entender que es porque ya Él está en camino. Es porque Él llegará pronto a socorrernos. Y muchas veces el enemigo quiere opacar, nublar esta visión de nuestros ojos, porque Él sabe que si nosotros cuidamos nuestra fe y nos mantenemos con fe, dice la palabra que Él no nos pide mucho, solamente nos pide algo pequeño, algo poco. Dice como un grano de mostaza. El grano de mostaza es algo bien sumamente pequeño, sumamente diminuto. Quiere decir que Jesús lo que nos está pidiendo es algo pequeño, no es algo muy grande de nosotros. Y muchas veces eso pequeño se nos hace difícil entregárselo, se nos hace difícil dárselo a Jesús, que es la fe, que es mantener la fe en medio de las situaciones difíciles, en medio de que la barca se esté hundiendo. Se nos hace sumamente difícil creer de que verdaderamente vamos a llegar al otro lado, de que Jesús va a llegar al socorro nuestro, de que Jesús ya viene en camino y que su gracia y su favor nos va a alcanzar. También quería leerle que en mis notas dice que antes de que el favor y su gracia llegaron a este hombre, él tuvo que experimentar dolor, él tuvo que experimentar un quebranto, porque dice la palabra luego en el capítulo 5 que él experimentó diferentes cosas. Hubieron ciertos tipos de cadenas que lo ataban. Hubieron diferentes procesos en la vida de este hombre antes de él recibir la liberación, antes de él recibir el socorro de parte de Dios. Y dice que él tuvo que experimentar este quebranto y que a través de este quebranto hubieron cosas que quisieron, hubo una tormenta que quiso desencadenarse, hubo una tormenta que quiso detenerte. Es ahí donde debemos darnos cuenta que esto sucede porque debemos salir al encuentro de Jesús, debemos encontrarnos con Él, debemos chocar con el Maestro, debemos reconocer que aunque nuestros ojos no vean, aunque nuestros ojos físicamente no lo estén viendo, Él sí viene en camino, Él sí va a venir al socorro nuestro. Pero esto solamente lo podemos
hacer a través de la fe. Esto solo lo podemos alcanzar a través de la fe. No hay otro camino por el cual nosotros podamos alcanzar el poder creer en Jesús. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando, la convicción de lo que todavía no hemos visto, de lo que nuestros ojos no han visto. La fe es yo creer en algo que todavía no ha acontecido, que todavía mis ojos no han visto. Pero aunque mis ojos no lo vean físicamente, yo creo que va a pasar. Yo creo que me va a dar resultados. Yo creo que eso verdaderamente es la solución que yo necesito. Y es ahí donde me baso en esta reflexión para poder impartirte nuevas fuerzas y decirte que Jesús te dice que pases al otro lado. Y no porque Él te esté diciendo que pases al otro lado, es que no vas a experimentar quebranto, no vas a experimentar tormentas o situaciones. Cuando Él nos dice pasemos al otro lado, van a llegar cosas a nuestras vidas que van a querer paralizarnos y detenernos. Pero tenemos que tener en cuenta que Él siempre va a llegar a nuestro socorro. Que aunque nuestra barca nos sintamos que nos estamos hundiendo como le pasó a los discípulos, Él sí va a llegar a nuestro socorro, Él sí va a llegar a nuestras vidas. Dice la palabra que Él está con nosotros y en nosotros. Y si Él está con nosotros y en nosotros, no debemos de temer, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que si Él está en nosotros, su palabra está dentro de nosotros. Y tenemos que vivir por la palabra. Y la palabra la vivimos a través de la fe. Así que esta reflexión, esta pequeña reflexión, quisiera que ustedes meditaran, amén, en los momentos difíciles que ustedes han tenido tal vez en este día, en esta semana, pero que puedan pensar que más allá del momento difícil, Jesús va a llegar al socorro tuyo. Solamente necesitamos salir al encuentro, como lo hizo este hombre que salió corriendo, fue al encuentro de Jesús y esto provocó su milagro. Muchas veces nos detenemos, nos enfocamos en la situación y se nos olvida salir al encuentro de Jesús, se nos olvida llamar a Jesús. Dice la palabra que el que busca encuentra. Así que yo estoy segura de que si tú buscas, si tú le buscas, tú lo vas a encontrar, tú lo vas a hallar. Así que espero en el Señor que esta corta reflexión haya tocado, ministrado tu vida y que te sirva para poder entender que a pesar de las situaciones, de las vicisitudes que puedas pasar en esta vida, hay uno que va a salir al encuentro. Solamente tenemos que permitirle que Él entre en nuestra barca. Que no importando de que Él esté durmiendo, esté en la popa y esté con su cabeza recostada, aún Él está en la barca. Que eso no nos desenfoque, que no nos desenfoque si no sentimos a Jesús, si no lo vemos, que eso no nos desenfoque, sino que podamos estar enfocados a través de la fe, con el lente de la fe y saber que Él va a llegar a nuestras vidas y va a socorrer nuestras vidas y va a llegar a nuestro rescate. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un día bendecidos. Les amamos en el amor nuestro y en el amor de Jesús. Bendiciones.